El Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Gloria a Dios. Por aquí estamos de nuevo, mis amados. Dios le bendiga a todos. Seguimos trabajando arduamente para la gloria y la honra del Señor. Gloria a Dios. Y hoy le quiero hablar algo acerca de la diferencia entre el Evangelio y las religiones. Lo primero que tenemos que destacar es que el Evangelio es uno solo y las religiones son muchísimas religiones, dado a que después de la caída del hombre, de ahí es que nacen todas. Pero entonces qué bueno es que después de la caída del hombre, entonces viene Jesús a rescatarnos, a darnos las buenas noticias de salvación, que eso se llama exactamente el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Bueno, pues vamos a ver entonces el significado de esto. El Evangelio viene del latín evangelium y del griego evangelium, buena noticia, propiamente de las palabras eu, que quiere decir bien, y evangelium, que quiere decir mensaje. Es la narración de la vida y la palabra de Jesucristo, de la buena noticia, del cumplimiento de las promesas hechas por Dios. En un sentido más particular, los evangelios son escritos de los primeros cristianos que recogen las primigenias predicaciones de los discípulos de Jesús de Nazaret, el núcleo central de cuyo mensaje es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver lo que es una religión. Destaca en el latín como religionis, formándose a partir de tres elementos: el prefijo re, que expresa repetición y por ende firmeza e intensidad. Asimismo acompaña el verbo lijare, señalando la palabra lijar sobre la idea de estrechar un vínculo, indicar que algunos autores tienen preferencia en lugar de lijare por el verbo legere, que refiere a leer. Dado al respecto y minucioso estudio de las escrituras sagradas. Y finalmente se completa con el sufijo on, tomando del latín onis, propio de la estructura de la palabra para proporcionar acción y efecto. De esta manera, en su sentido etimológico, o sea, el origen de la palabra religión, comunica el vínculo existente entre el hombre y una o varias divinidades. Aleluya. La diferencia entre el Evangelio y las religiones es que el Evangelio son las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y las religiones son, ¿qué fue lo que acabamos de leer aquí? En un sentido etimológico, o sea, el origen de la palabra es el vínculo o la relación existente entre el hombre y una o varias divinidades. La mayoría de culturas tienen uno o varios sistemas de creencia que aportan un sentido a la existencia humana. Indicar y manifestar esta conexión espiritual es la esencia de todas las religiones. La diferencia queda claro.
La diferencia de un religioso a un evangélico queda exactamente clara. El evangelio de Jesucristo es el que te transforma, el que te cambia, el que te da vida, el que te resucita. Y las religiones, tú tienes opciones para tú elegir, para tú saber hacer lo que tú quieras hacer. Ahora, el evangelio es una sola línea. El evangelio se trata de la muerte y resurrección de Jesucristo el Señor, del rescate de la humanidad de Jesucristo el Señor. Obviamente queda claro porque para eso fue que Él vino a morir, o sea, vino a este mundo a morir, a rescatarnos. Por eso es que la Biblia dice, he aquí que yo traigo buenas nuevas de salvación. El evangelio son buenas noticias. Los evangélicos que hemos nacido de nuevo, nos caracterizamos no por ir a visitar un templo, sino por trabajar en nuestro carácter, por renacer, por nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, la Biblia lo indica claramente cómo se hace, nacer del agua y del espíritu. Eso es exactamente ¿cómo le diríamos? Nacer, bautizarnos de pies a cabeza, entrarnos, sumergirnos dentro del agua. Entonces ahí eliminamos el espíritu con el cual tú y yo nacemos, que nacemos sirviéndole y perteneciéndole al enemigo. Entonces ahí viene y Dios nos cambia el espíritu caído por el Espíritu Santo. Y la evidencia de que tú y yo le servimos a Dios, eso se muestra en el cambio de conducta, en el cambio de vida, en el cambio de pensar, en el cambio de la manera de actuar. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que a veces han habido personas que han tenido la peor reputación en el mundo y se han convertido al evangelio y han dado cambio. Y ese es el verdadero nuevo nacimiento que Jesucristo anda buscando en nosotros. Eso es claro, es que hay un pasado. El evangélico, no el religioso que va a la iglesia, el evangélico, el hombre o mujer que haya nacido de nuevo, se caracteriza, como dice la palabra, por sus frutos, por el cambio, por la nueva vida. Y el evangelio está claro, la Biblia lo dice claro. Cuando Jesús se le aparece a Nicodemo, Jesús le dijo, te aseguro que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces el apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice, así que si aún a Jesucristo le conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Aleluya. En Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué fue lo que hizo? Que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire qué claro y específica es la Biblia. Jesús le dice, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esa palabra tenemos que analizarla. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 10, 11 en adelante, dice que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no les recibieron, pero a todos los que creyeron en su nombre se le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hay una condición para ser hijo de Dios, a los que creyeron en el nombre de Jesús. Entonces mire cómo sigue ahí mismo el siguiente versículo bíblico que te dice, esto es no a los engendrados de carne ni de voluntad de sangre, sino de voluntad de Dios. O sea, el nuevo nacimiento, el cambio de vida es indispensable para usted llamarse hijo de Dios. Aleluya.
Los hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios, ahí en Efesios, donde cité, que ese es el espíritu que mora ahora en los hijos de desobediencia, pero en nosotros, los que hemos renacido, ya hemos sido transformados, gloria al nombre del Señor. De eso se trata, el nuevo nacimiento. Se llama, eso en el griego, se llama una metanoia. ¿Y sabe lo que es eso? Una metamorfosis. Asimismo, como el gusano se forma primeramente en el cascarón y se queda así bastante feo e inútil prácticamente, pero luego se ve cuando experimenta el cambio, la metamorfosis, se convierte en una mariposa, en una preciosa mariposa que vuela y se mueve por todos los lados. Así es que estamos claros que hay una gran diferencia entre un religioso y un evangelio. Hay una gran diferencia entre lo que es un evangelio, el evangelio que es uno solo, y la religión. Así es que seguimos adelante y Dios le bendiga mucho. Shalom.